Bien, hermanos, pues estamos aquí en Génesis capítulo 12. Recordamos que este fue el llamamiento de Abraham, así inició este capítulo cuando Dios llama a Abraham. Y nada más noten lo que hay en las Escrituras. Tiene un arreglo la Escritura, y en el primer versículo del capítulo 12 nosotros encontramos un vete que le fue dicho a Abraham. Y este vete le fue dicho por Dios: vete de tu tierra y de tu parentela. Ya explicamos a qué se refiere eso. En el versículo 19 también hay un vete dicho a Abraham, ¿sí? Al final del versículo 19: ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Sí, pareciera que el paréntesis se cierra ahí, ¿verdad? Con estos dos vete, pero el primero fue en gracia de Dios, en misericordia divina sobre Abraham. El segundo fue en deshonra. Estaban literalmente corriendo a Abraham por sus malas acciones, por lo que él había hecho mal y cómo había puesto en este predicamento a Faraón. Y bueno, pensemos eso al meditar en la palabra de Dios en este día. Había estado pensando qué título ponerle a mi predicación y se me ocurrieron tres que yo creo debo decírselos. Si quieren ustedes anotar cualquiera de estos, ¿verdad?, títulos, cualquiera le queda a lo que vamos a meditar en el día de hoy. El primer título es: Dios endereza lo que torcemos. Dios endereza lo que torcemos. Ese es el primer título de lo que yo pensé para este sermón, hermanos. Dios endereza lo que torcemos, porque vemos cómo Dios finalmente tuvo que intervenir para arreglar lo que Abraham había hecho mal, ¿verdad? Entonces, por eso pensé en este título. En segundo lugar, el siguiente título es: La sabiduría de Dios y no las artimañas del mundo. Eso se refiere a que nosotros podemos o debemos vivir esta vida de acuerdo a esa sabiduría que nos ha sido dada de lo alto, no de acuerdo a las artimañas, no de acuerdo a las trampas que el mundo hace. Eso pensando en lo que Abraham hizo, ¿verdad?, desde su corazón para no meterse en problemas allá en Egipto. ¿Sí? Él siguió las artimañas de este mundo. Entonces, la sabiduría de Dios y no las artimañas del mundo. Y en tercer lugar, yo pensé en este otro título: Intrigas, mentiras y vergüenza. Intrigas, mentiras y vergüenza. Porque fue una intriga la que tramaron Abraham y su mujer al entrar en Egipto. Ellos dijeron: no vas a decir que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Y esa situación fue una mentira, ¿sí? Vamos a ver que no era una mentira al 100%, pero sí era una mentira al 50%. Y si es una mentira al 50%, hermanos, eso es mentira. Y finalmente vergüenza por cómo sale Abraham de Egipto. Sale avergonzado. Vete de aquí, no te queremos aquí. ¿Sí? Y salió avergonzado. Entonces, de la manera que ustedes quieran titular este sermón ahí en sus notas, si quieren hacerlo, ¿verdad?, lo pueden hacer. Ya el hermano también tendrá que escoger uno para publicarlo ahí en el YouTube, el sermón. Pero bueno, hermanos, no debemos en ningún momento bajar la guardia nosotros en nuestra vida. Algún día dije que nosotros solemos dividir nuestra vida en mi vida secular y mi vida espiritual. Yo enseñé que eso no es correcto. Si hemos nacido de nuevo, toda nuestra vida tiene que ver con nuestra vida espiritual, ¿sí? Y esa vida espiritual debe afectar todo lo que nosotros vivimos. Y es lo que pasa aquí con Abraham. Él debió de entender esto. Había recibido un llamado. Y ese llamado que había recibido de Dios debía afectarle en cada una de las cosas y decisiones que Abraham debía tomar. No debemos bajar la guardia también respecto a que muchas veces nosotros como creyentes podemos tener una gran victoria en el Señor. A lo mejor hemos pasado por una prueba, por un problema, ¿verdad? Y hemos estado orando y hemos estado buscando el rostro de Dios y hemos nosotros visto esa respuesta del Señor y nos sentimos contentos, nos sentimos felices, decimos, ¿verdad?, en victoria con el Señor, y de repente, ¡pum!, tropezamos. En una ocasión, ustedes saben que me gusta el fútbol, estaba viendo un partido de fútbol, una final, y un equipo anotó el primer gol
y todos corrieron a festejar como le hacen en el fútbol, ¿verdad? Y todos los de el equipo que habían anotado se fueron caminando, festejando, abrazándose, y todos quedaron en su campo, en su territorio, en lo que es la parte de su campo donde ellos debían estar. Y mientras ellos estaban ahí todos festejando ahí en su campo, el equipo contrario tomó el balón, lo puso en el centro, movieron el balón, los agarraron desprevenidos y los empataron en menos de un minuto. ¿Sí? A veces nosotros queremos festejar y festejar, y de repente nosotros nos descuidamos y algo pasa y ya fracasamos. Entonces, no bajemos la guardia, no bajemos la guardia. Abraham había salido de Harán, Abraham había llegado a Palestina, a la tierra de Canaán, dice la palabra, y había recorrido ya la tierra, había adorado a Dios, había instituido un culto al Señor, enseñando a su familia en contraposición con la idolatría que se vivía en Canaán, y de repente viene un hambre sobre la tierra, y él tomó una decisión, y déjenme decirles, no fue tanto la decisión de Abraham de ir a Egipto lo que le trajo serios problemas, sino el cómo actuó al estar allá en Egipto. ¿Sí? Entonces, después de esa gran victoria, después de recorrer esa tierra y ver todo lo que el Señor iba a dar a su descendencia, él fracasa en esta situación. Entonces, nosotros no bajemos la guardia en esto. Pongamos mucha atención a nuestra vida. Dios puede usar cualquier cosa para probar nuestra fe y enseñarnos lecciones valiosas en nuestra vida. Ahora tampoco vayamos a crucificar a Abraham, ¿verdad? De que qué insensato, Abraham, ¿por qué no conservó la fe? Debía haber actuado así, porque sobre nosotros también se repiten esas mismas cosas. De repente hacemos algo y después de lo que ya pasó, después del dolor y del sufrimiento, decimos, si yo no hubiera hecho esto. Esta fue una lección para Abraham en su caminar con fe. Es el inicio de su llamado. Él empieza una vida y debe de aprender a vivirla en el Señor. Y así nosotros. Hermanos, yo sé que vamos a tener caídas. Yo sé que vamos a fracasar. Yo sé que va a llegar un momento en el que el pecado nos va a asediar y nos va a hacer caer en nuestra vida. Eso no es excusa para que nosotros andemos diciendo cada rato, es que caí, hermano, se le entiende, y es que Señor, tú sabes, somos débiles. No, pero veamos que no estamos exentos de caer, pero debemos tener mucho cuidado. Por eso esta frase, no bajes la guardia en estas situaciones. Y eso aprendemos de la vida de Abraham. Quiero que veamos entonces 3 puntos principales, esa narración de lo que pasó con Abraham aquí. El primero es que vamos a ver las circunstancias históricas. El versículo 10 nos muestra esas circunstancias en las que se encontró Abraham. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Eso es importante. No fue la única vez en el registro histórico de la Biblia que hubo hambre en la tierra de Palestina. Nosotros podemos recordar, tal vez el siguiente evento volvió a ser en la vida de Abraham, que volvió a padecer hambre ahí en Palestina. Después, en la vida de Jacob, ¿verdad? Y sus hijos, que José fue vendido a Egipto y hubo también una gran hambre, que Dios envió hambre por 7 años a la tierra de Palestina y tuvo que ir Israel a morar a Egipto, ¿verdad? Más adelante, en la época de los jueces, Ruth, Noemí y su familia padecieron hambre y tuvieron que ir ya no a Egipto, sino a Moab. Entonces pareciera que esto era algo que con frecuencia se presentaba en la tierra de Palestina, el hambre que había en la tierra y que los obligaba a emigrar en busca de sustento. Ahora, este dato es importante porque nosotros debemos entender que Dios nos ha dado discernimiento sobre la vida, hacer cosas, ¿verdad? Y eso es algo de su gracia común. Nosotros podemos ver a la gente allá afuera que puede tomar decisiones buenas sobre negocios, sobre dónde vivir, sobre qué hacer, ¿verdad? Algunas cosas, y las cosas les funcionan. No es suerte, eso es gracia común. Entonces Dios está permitiendo circunstancias en la vida de Abraham, esa hambre terrible en la tierra de Canaán, y se repite 2 veces, así que eso es enfático, eso es de gran importancia, y Dios le da a Abraham ese
sentido común de decir, bueno, yo tengo que buscar alimento para mi familia. Yo tengo que buscar un lugar donde voy a sustentar a mi esposa, donde voy a sustentar a mis siervos, a mi ganado, porque recordemos, con todo lo que había salido de Harán, era una gran cantidad de gente y de posesiones que tenía Abraham, y entonces Abraham viene a su mente un lugar donde ir. Y es la primera vez en la Biblia, hermanos, que se menciona Egipto. ¿Sí? Es la primera vez en la Biblia que se menciona Egipto. Ahora, un examen rápido. Los egipcios, descendientes de quién eran? De Cam. Muy bien, hermano. Tienes un punto extra. No sé cuándo se dé calificaciones, pero tienes un punto extra. Egipto era descendiente de Cam, ¿verdad? Eran cananeos también, solo que la nación de Egipto se desarrolló más rápida y más ampliamente que todas las otras naciones. Entonces, ellos defienden. ¿Por qué Egipto podía ser sustentado con alimento en el tiempo que las otras regiones estaban padeciendo de hambruna? Bueno, Canaán basaba, o Palestina basaba su agricultura en el temporal de lluvia. Así que si no llovía, no había cultivo. Egipto basaba su agricultura en un sistema de riego. ¿Sí? Y ese sistema de riego estaba fundamentado en las aguas del río Nilo. Y al norte de Egipto, geográficamente al norte de Egipto, está el delta del Nilo. El Nilo se abre en varios brazos y toda esa región que abarca siempre está verde. De hecho, recuérdenlo para cuando lean ustedes los capítulos finales de Génesis. La familia de Jacob fue llevada a vivir a Egipto y se les dio la región de Gosén, que es la zona norte de Egipto, en el delta del río Nilo, donde había pastos necesarios para que ellos pudieran alimentar a su ganado. Y donde estaban apartados de los egipcios, porque para un egipcio era una deshonra habitar con gente ganadera, ¿sí? Con gente que se dedicaba al pastoreo. Entonces, Egipto se sostenía por esas aguas del Nilo, que eran alimentadas de dos maneras principales. Número uno, por el deshielo de las montañas africanas. Cuando esas montañas africanas se cubrían de nieve, en el deshielo, todo ese agua del deshielo corría hacia el río Nilo, ¿sí? Y se conocía en las montañas africanas de África Central como el Nilo Blanco, porque eran aguas cristalinas, eran aguas del deshielo. Pero había otra manera en que el Nilo era alimentado, y era por las lluvias primaverales en las tierras principalmente de la nación de Etiopía. Y bajaba esa agua, se arrastraba esa lluvia con muchos nutrientes para la agricultura, y a esa parte del Nilo se le conoce como el Nilo Azul. Entonces, por esa razón, Egipto fue conocido como el granero del mundo, por lo menos en Medio Oriente, porque siempre tenía sustento, no solo para ellos, sino como podemos ver, para gente que venía de otras partes a comprar alimento ahí. Así que lo que hicieron Jacob y sus hijos al ir a Egipto a comprar alimento no fue nada nuevo para ellos. ¿Sí entendemos eso? Aunque fue algo providencial de Dios. Entonces, Abraham desciende a Egipto. Ahora, no tomemos esta palabra descender como un descenso espiritual. No. Geográficamente, Palestina está en montañas y la región a Egipto donde va Abraham es llanura, la llanura del río Nilo. Entonces, por eso la Biblia utiliza aquí esta palabra descender. Él va allá. Pensamos Abraham diciendo, bueno, ¿qué sentido tiene que me quede aquí para morir de hambre? Mejor voy a buscar alimento a donde hay. Entonces, hasta ese momento, yo puedo decir que Abraham no ha pecado contra Dios. No lo ha hecho. Abraham está obedeciendo lo que razonablemente debe obedecer y buscar el sustento para su familia. No hay ningún indicio en el pasaje que nos diga que Abraham pecó al ir a Egipto. Posteriormente al pueblo de Israel se le dice, nunca más desciendas a Egipto. Pero eso ya fue cuando había sido liberado 400 años después de eso, de la esclavitud. Entonces, no pensemos que Abraham pecó al ir a Egipto. Fue otra la situación.
Entonces, ese es el marco histórico, por así decirlo, de la vida de Abraham en este momento en el que nosotros estamos aquí en Génesis capítulo 2. En segundo lugar, veamos entonces cuál es la prueba de la fe. Y utilizo la palabra prueba, porque en el Nuevo Testamento nosotros encontramos la palabra prueba o tentación escrita en la misma palabra griega. Tú puedes leer Santiago capítulo 1, todo el capítulo 1, y tú vas a encontrar que Santiago primero a la prueba le llama prueba como tal, ¿sí? Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y bueno, sigue hablando de una obra grande que realiza la prueba en nuestra vida. Y nos habla de permanecer firmes en la prueba. En segundo lugar, ¿sí?, Santiago utiliza la palabra prueba como tentación. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y nosotros no lo vemos en nuestro idioma, en la Biblia, pero en el griego es la misma palabra. Ahora, ¿por qué? Porque una prueba, hermano, se puede convertir en una tentación para nosotros. ¿De qué manera? En la forma en cómo nosotros respondemos a esa prueba. Así que estamos viendo en la vida de Abraham una prueba en la cual Dios lo mete a través de esas circunstancias difíciles de hambre, de escasez en su vida. Y él tiene que responder. Y el primer paso que da es un paso bueno, es un paso aceptable. Yo tengo que esforzarme para buscar el sustento de mi familia. Y hermanos, eso es algo que todos nosotros, sobre todo los jefes de familia, debemos entender. Debemos esforzarnos, debemos hacer las cosas de manera tal que busquemos el sustento para nuestra familia, ¿sí? Y a veces es difícil, pero nosotros tenemos que buscar los medios para eso. Un comentarista llamado Alfred Edersheim dice: a continuación Abraham debía pasar por una nueva prueba de su fe, aunque siempre resultó ser fuerte en cuanto al reino de Dios, fracasaba a menudo en sus asuntos personales. ¿Sí? Entonces podemos decir, ¿verdad?, trayéndolo a nuestra época, Abraham era un servidor de Dios en la iglesia, tremendo en la iglesia, pero cuando se trataba de su familia, cometía muchos errores. Y Dios no quiere que nosotros vivamos así. Dios quiere que nosotros seamos poderosos al servicio en la iglesia, pero poderosos en ministrar también a nuestra familia. Que andemos bien en los caminos del Señor cuando se trata de la congregación, cuando se trata de su pueblo y nuestro servicio a Dios, pero que andemos bien también cuando se trate de nuestra familia, de los asuntos, de guiar, de dirigir, de ver a nuestra familia. Entonces Abraham entró a esta prueba de su fe. Veamos entonces cómo vino la flaqueza del patriarca Abraham en estos momentos. Versículos 11 y versículo 2. Génesis capítulo 12, versículos 11 y versículo 2. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Eso es lo que empezó a pensar Abraham. Esos son los pensamientos que le vinieron. Ok, vamos a ir a Egipto, y de repente ve a su esposa. Yo no sé si la iba observando mientras él iba dirigiendo la caravana, y ella venía allá atrás, ¿verdad?, en un camello sentada, y él la veía muy hermosa, y se puso a pensar esto: sácale, tengo una esposa muy guapa. Y en verdad, hermanos, lo que la Biblia nos muestra en este pasaje de Sarai era que era una mujer sumamente hermosa. Sarai tenía unos 10 años menos que Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de Harán? 75 años. Imagínense cuál era la edad de Sarai en ese tiempo y cómo era su aspecto físico. Ahora dicen los arqueólogos y antropólogos que las mujeres egipcias
una región muy azotada por los calores desérticos, la piel de las mujeres se maltrataba mucho. Sin embargo, la gente de allá de Mesopotamia, un clima un poco más húmedo, su piel se mantenía más fresca, más tersa. Sarai venía de allá, su misma genética era diferente, entonces era una mujer muy hermosa. Y esto le dio miedo a Abraham. Ellos me van a matar. Él empezó en su mente, ¿verdad?, a sentir cosas. ¿Y qué fue lo que se apoderó de Abraham? De Abraham se apoderó el miedo. Y hermanos, es que esto es así. Cuando nosotros llegamos a experimentar una prueba de parte del Señor a nuestras vidas, lo primero que viene delante de nosotros es el miedo. ¿Qué va a pasar en esta situación? ¿Cómo voy a salir adelante? A veces el miedo es que mi familia va a sufrir, a veces el miedo es que yo voy a tener que hacer ciertos cambios y muchas cosas nos pueden atemorizar. Abraham le sobrecogió el miedo de que si llegaban a Egipto y la gente ahí se enteraba que Sarai era su mujer, a él lo mataría. O sea, él tuvo miedo por su propia vida. ¿Sí podemos ver esto? Y es que como seres humanos consideramos muy importante nuestra vida en esta tierra. Pero algo que el miedo causó en Abraham fue el olvido. ¿Por qué el olvido? El olvido del pacto de Dios, el olvido de las promesas de Dios y el olvido de la bendición de Dios y la protección que Dios le había asegurado. Dios le acababa de decir, ¿verdad? Ahí a principios del capítulo 12, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Recuerdan? Yo voy a tratar a la gente dependiendo cómo la gente te trate a ti. Y el miedo que sintió Abraham, un miedo por cierto egoísta, porque solo pensó en sí mismo, hizo que él se olvidara de todo eso que Dios le había dado. Y eso es algo que pasa cuando nosotros estamos en medio de la prueba. Se nos olvidan las promesas de Dios, se nos olvida la palabra de Dios, muchas veces se nos olvida la presencia de Dios con nosotros, se nos olvidan los mandamientos de Dios, se nos olvida nuestra relación con Dios y pensamos que estamos a expensas de las circunstancias, a expensas del enemigo. Entonces aquí hay un llamado de atención a nosotros. No permitamos que el miedo domine nuestra vida. No permitamos que el pánico nos haga reaccionar de formas erróneas. Entonces, al sentir ese miedo, Abraham empieza a pensar. Y estas son las artimañas del mundo en las que Abraham empezó a pensar. Mira el versículo 12 nuevamente. Dice, cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. 13. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Yo les puedo decir, hermanos, sin temor a equivocarme, que en este punto de la historia, Abraham era el hombre más importante del mundo, junto con su esposa Sarai. No había otro hombre tan importante en el mundo, tan necesario para la historia del mundo que Abraham en ese momento. ¿Tú crees que Dios lo iba a dejar? ¿Tú crees que Dios lo iba a desamparar? ¿Tú crees que Dios no lo podía proteger? ¿Tú crees que Dios iba a fallar a lo que había dicho a Abraham? ¿Y por qué digo que Abraham era el hombre más importante del mundo? Porque a él se le había depositado y se le había dado la bendición para el advenimiento del Mesías a esta tierra. A ninguna otra persona Dios le dio esa promesa. Sí. A ninguna otra persona. Pero él entonces empieza a maquinar este asunto. Él empieza a tratar de librar su vida en base a las costumbres que el mundo practicaba, en base a las costumbres que la sociedad tenía en esa época.
En esa época la sociedad vivía de tal manera que había una jerarquía familiar muy marcada, donde los hermanos varones y mayores tomaban decisiones sobre los demás. Entonces él, en lugar de tomar el papel de esposo sobre Sarai, él toma en ese momento el papel del hermano mayor y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a decir que eres mi hermana. Esto era común, sobre todo entre las tribus nómadas allá en Palestina, cuando andaban de un lugar a otro, ¿verdad? Y llegaban a un territorio que no era el suyo, ellos podían y de hecho sacaban provecho de esa situación familiar. A veces literalmente entregaban a sus hermanas, entregaban a sus hijas para recibir bienes materiales y económicos y jamás los volvían a ver. Y Abraham se basó en esta situación cultural para librar su vida. Y esta fue una artimaña, hermano. Bueno, ¿era Sarai hermana de Abraham? En Génesis capítulo 20, versículo 12, nosotros encontramos respuesta a esta pregunta. Génesis capítulo 20, versículo 12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Ahora, Abraham está dando esta explicación. ¿Por qué Abraham tiene que dar esta explicación? Porque vamos a llegar a este capítulo y vamos a ver que en otra ocasión Abraham vuelve a estar en medio de la prueba y él va a un lugar buscando sustento, a la tierra de Abimelech, y hace lo mismo con Sarai. Di que eres mi hermano. Esto se repitió 3 veces, 2 veces en la vida de Abraham y una vez en la vida de Isaac. Isaac dijo que Rebeca era su hermana. O sea, era una costumbre que ellos tenían. Pero estaba mal delante de Dios. Sí, era su hermana, ciertamente, y aquí lo dice, es hija de mi padre, pero no es hija de mi madre. Él lo dice claramente. Él está diciendo, bueno, yo le voy a decir la verdad a Faraón y a los egipcios, pero les voy a decir la verdad que ellos quieren escuchar. No les voy a decir toda la verdad. Y hermanos, estas son artimañas. Y muchas veces nosotros nos conducimos de esta manera. ¿Sabes qué? Vamos a decirle a mamá y a papá solo hasta aquí. Porque si le decimos todo, nos va a ir mal. En las altas esferas, ¿sí? Cuando van a pagar impuestos, vamos a declarar hasta aquí. No hay que declarar todo porque si no vamos a tener que pagar un montón. O sea, el hombre así vive, ocultando cosas y pensando de esa manera que no va a haber problemas. Son las artimañas del diablo, son las artimañas del mundo. Abraham está ocultando el 50% de la verdad, solo está revelando el 50%, pero es el 50% que a él, según él, piensa que le va a favorecer. Ahora, hubo una reacción a esto. ¿Y qué fue? Bueno, entraron a Egipto, Sarai dijo que era hermana de Abraham, y entonces Faraón la llevó a su casa. Ahora, no piensen que Faraón vivía, ¿verdad?, como tú y yo, en una casa, y ahí se la llevó a vivir junto con él nada más. No, Faraón vivía en un palacio, y en su palacio, y en la cultura de Oriente, la esposa o las mujeres del rey, en este caso del faraón, tenían una casa aparte, que era la casa de las mujeres, que nosotros conocemos comúnmente como el harén del rey. Y a ese harén la llevó Faraón, porque tenían que prepararla para que fuera apta para presentarse como esposa del rey en determinado tiempo. Ustedes lean el libro de Esdras y ustedes se van a dar cuenta de esta costumbre en esos pueblos, ¿sí? Ya habían pasado varios siglos
en el tiempo de Esther, ¿verdad? Pero cuando Esther compite para ser la esposa del rey medo-persa, es llevada a una casa aparte y preparada y bañada con agua aromática y especie y perfumada y arreglada físicamente hasta el día en que ya debía presentarse ante el rey. Y eso fue lo que sucedió con Sarai, ahí en Egipto. ¿Y qué dice la palabra? Nos dice que Faraón dio bienes a Abraham. Vean lo que dice el versículo 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea, no es que no tuviera nada de esto. Vean cómo salió de Arán con todo lo que tenía. Pero aquí su hacienda creció. Entonces nosotros, humanamente, podríamos decir, le fue bien a Abraham. Dios bendijo a Abraham. Hermanos, déjame decirte que cuando nosotros obtenemos riquezas de maneras ilícitas, de formas pecaminosas, no podemos considerarlas como bendición de Dios. Son cosas que nos llegan y Proverbios nos dice que las riquezas que se adquieren de mala manera pronto volarán, pronto se esfumarán. No las podemos contar como bendición, ok, las podemos tener, pero a la postre eso será algo terrible para nosotros. ¿Qué significó todo esto para Abraham? Bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? En el capítulo 13. Pero esto le trajo serios problemas a Abraham con su familia, con Lot, exponiendo aún a Lot a tomar malas decisiones para tratar de salvaguardar la paz entre él y su tío. Entonces tengamos cuidado con esto. No siempre el prosperar materialmente significa que es la bendición de Dios. Sobre todo cuando estamos conscientes de que hemos obtenido eso por artimañas pecaminosas. Entonces Abraham y Sarai llegaron a esta decisión: vamos a mentir, no vamos a decir la verdad para que nos vaya bien. Déjame decirte, nadie que vive sustentando su vida en mentiras va a salir impune, va a salir avante. Hemos escuchado, ¿verdad?, esa frase de que cuando tú levantas un castillo de mentiras, basta con quitar la primer mentira de abajo para que todo se venga a tierra. Guardémonos entonces de una vida de esta manera. Esta fue la situación de Abraham, su artimaña, utilizar una costumbre mundana, ¿sí? Porque no puedo decir que es una costumbre espiritual, sino era una costumbre pagana, ¿verdad? Mentir con respecto a eso, exponiendo a su mujer a terribles consecuencias, basándose en esas leyes que había en la sociedad en ese tiempo. Y eso nos lleva también, nos da para hablar aquí, hermanos, solo un momento, ¿verdad? No utilicemos las leyes de nuestro país para pecar contra Dios. Es fácil a veces, o se nos hace cómodo, utilizar las leyes o las costumbres del lugar donde vivimos para pecar contra Dios. No, finalmente esa es a veces sabiduría simplemente humana, que no se ajusta a la sabiduría divina. Entonces, ese actuar pecaminoso, porque esa fue la situación pecaminosa en la que falló Abraham. Esas fueron las artimañas mundanas que él utilizó, esas fueron las mentiras en las que él vivió, esa fue la sabiduría humana, ¿verdad?, en las que él llegó, crearon un conflicto. ¿Qué necesitaba Dios para formar al pueblo de Israel? ¿Qué necesitaba Dios para traer al Mesías? Humanamente hablando, ¿necesitaba solo de Abraham? No, necesitaba de Abraham y de Sarai, su esposa. Ambos eran parte de este llamado y de este plan de Dios. Ahora es interesante, hermano, yo no sé si tú lo has visto alguna vez. Dios llamó a Abraham cuando él tenía una mujer. A ver, hermano, ¿cómo que Abraham tuvo varias mujeres?
¿Qué pasa cuando Sara le dice, ¿sabes qué? Mejor toma a mi sierva, Agar. Y por cierto, ¿de dónde era Agar? Era Egipto. Algunos dicen que fue de los siervos que Dios le dio, Faraón le dio a Abraham en este evento. Algunos creen que fue una sierva que el mismo Faraón le dio a Sara cuando estaba en su harén, porque cada mujer tenía una sierva ahí en el harén. Bueno, el caso es que de ahí salió. Y Abraham tuvo a Agar y tuvo con Agar un hijo. Y después, más adelante, Abraham tiene a otra mujer llamada Setura. Pero Dios llamó a Abraham y a Sarai juntos. Un matrimonio de dos personas. Y Sarai entonces era clave. Dios no iba a cumplir sus propósitos en la vida de Abraham con otra mujer que no fuera Sarai. Y lo vemos porque así lo hizo. Porque Abraham tuvo un hijo con otra mujer y Dios le dijo que ese no era el hijo que Dios le había prometido. Entonces el conflicto es, versículos 14 y 16, dice, aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Ese fue el conflicto. Irónicamente, lo que Abraham pensaba que lo iba a librar, fue lo que lo metió en problemas, en predicamentos. ¿Por qué? Porque se encontró con alguien a quien no le pudo decir no en cuanto a Sarai, con quien no pudo negociar una cifra que él no pudiera pagar. Faraón era el rey. Y todo lo que Abraham le pidiera, Faraón le pudo dar por su hermana Sarai. Y eso fue lo que metió en problemas a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham expuso a Sarai a ser tomada por ese hombre y a quedar fuera de los planes, de la bendición y de las promesas de Dios. Y echar así a perder el plan que Dios tenía. Entonces, eso es lo terrible, hermanos, cuando no tomamos decisiones en el Señor. Eso es lo terrible cuando tomamos nuestra vida a la ligera. Y no hablo de nuestra vida únicamente en la congregación. Hablo de toda nuestra vida. Nosotros la desconectamos, pero nuestra vida cotidiana no está desconectada de los propósitos de la voluntad de Dios para nosotros dentro de su pueblo. Todo lo que hacemos en la semana fuera de aquí va a afectar nuestra vida aquí. Eso es importante. Escuchaba una predicación, no sé si se acuerdan, del hermano Daniel, un delgadito güero, él que vino hace 2 años, me parece, a predicar, un hermano que pastorea en Estados Unidos. Él estuvo aquí y él predicaba en Año Nuevo un sermón basado en la parábola de la higuera estéril. Y él hizo un comentario muy atinado de ese pasaje. Cuando le dice el dueño del viñedo ahí al hortelano, ¿sabes qué? Quítala. 3 años he venido a buscar fruto y nada. Quítala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? O sea, no solo no estaba produciendo fruto, no solo no estaba dando lo que el dueño quería, sino que estaba volviendo inútil todo el terreno. Y es que es así, cuando nosotros no vivimos en la voluntad de Dios, cuando nosotros no estamos haciendo lo que Dios quiere y estamos actuando de cualquier otra manera y nos estamos rebelando contra Dios, no estamos dando fruto para su gloria, estamos haciendo inútil no solamente a nuestra iglesia, sino a la iglesia universal en todo el mundo. Estamos nosotros haciendo que el evangelio sea estéril. Tenemos que pensar en eso. Abraham estaba exponiendo a su esposa.
Y el diablo se estaba regocijando de que podía echar a perder el propósito redentor de Dios en el mundo nuevamente. En la historia bíblica, Faraón ha sido un símbolo de Satanás, del enemigo del pueblo de Dios, del enemigo de Dios. Y aquí vemos a Faraón, ¿sí?, tomando a Sarai y queriéndola para él. Pero, ¿recuerdan el título? Lo que nosotros, Dios endereza lo que nosotros torcemos. Dios evitó que esa situación se consumara. Dios actuó en ese conflicto ahí. Hubo una liberación entonces de Dios. Versículo 17 al versículo 20. Versículo 17 al 20. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Aquí está la mano providencial de Dios. Aquí está ese poder de Dios, hermanos, que gloria a Él por su misericordia, que siempre interviene en nuestras vidas para que nosotros no terminemos en el hoyo, para que nosotros no echemos a perder las cosas, para que nosotros, ¿verdad?, no nos arruinemos ahí en nuestras vidas por nuestras decisiones pecaminosas. Gloria a Dios por eso. ¿Sí? Porque Él endereza lo que nosotros hemos torcido. Vemos entonces que hubo una intervención, dice el pasaje, mas Jehová hirió a Faraón. Literalmente, la traducción sería, Jehová afligió con enfermedades a Faraón. Envió grandes plagas, dice, a la familia de Faraón, a su casa, al palacio. Ahora, no sabemos, la Biblia no nos lo dice, cómo Faraón pudo entender que lo que estaban viviendo, esas plagas, era un mensaje de Dios. La Biblia no lo revela, ¿sí? Algunos dicen que los egipcios eran muy supersticiosos, y eso es real, eso es verdadero, ¿sí? Eran muy supersticiosos, y entonces al estar en medio de esas plagas, ellos pudieron pensar, no, aquí hay algo raro con Abraham y su familia, ¿saben qué? Mejor echémonos. Pudo ser, ¿verdad? Yo creo que fue algo más claro para Faraón. Porque él pudo entender que lo que Abraham le había dicho respecto a Sarai era mentira. Que Sarai no era su hermana únicamente, que era también su esposa. Y nosotros podemos ver en el pasaje, hermanos, un verdadero pesar en Faraón. ¿Por qué me pusiste en esta situación? ¿Por qué me metiste en este aprieto para estar a punto de tomarla por mujer? Estas no son palabras de un hombre que solo quiere librarse de un problema. Estas son palabras de un hombre que fue traicionado. Estas son palabras de un hombre que fue, o de una persona que fue engatusada en algo que él no quería hacer. No es que Faraón dijera, es su esposa, de todas maneras yo la voy a tomar. No. Faraón en verdad sentía pesar por lo que había hecho, pero también sentía coraje por la mentira de Abraham. Pensemos, ¿a cuántas personas nuestras acciones, nuestras palabras han puesto en entredicho? Han lastimado de esta manera. ¿A cuántas personas nosotros hemos dañado y hemos puesto en ocasión de pecar por querer salir bien librados nosotros de algo que hicimos? Esta es una lección que debemos aprender. Dios a lo mejor nos sacó, ¿verdad?, como Abraham, de esta situación. Pero no olvidemos esa lección. Veámosla aquí en Abraham.
Dios no tiene por qué andar arreglando nuestras, dice un hermano, las tonterías que hacemos. No, no tiene por qué hacerlo. Se supone que nosotros debemos actuar con sabiduría, con discernimiento. Pero Dios lo hace, y gloria a Dios por su misericordia. ¿Qué es lo que vemos entonces que prosigue? Bueno, vemos que Abraham salió humillado de ahí, de Egipto. Faraón le dijo, vete, y dio órdenes para que sacaran a Abraham y a su familia y a todo lo que tenía del territorio egipcio. Esa no fue una caravana de despedida, de adiós amigo, no, hermano. Esta fue la expulsión de la patria de Egipto de Abraham. Fue expulsado de Egipto. En nuestro lenguaje ahora, él fue deportado. ¿Sí? No fue amnistía, fue deportado en esta situación a Egipto. Entonces, vemos cómo Dios obró milagrosamente. Y Dios siempre lo va a hacer en defensa de sus propósitos. Dios no está obrando milagrosamente solo en defensa de Abraham. Dios está obrando milagrosamente para llevar a cabo su plan de redención sobre esta tierra. Porque esa es la lección importante, hermanos. Cómo Dios obra para seguir adelante con sus planes a pesar de nuestros errores, de nosotros que somos sus hijos. Y eso debemos ver. Y es el propósito principal por lo cual Moisés nos deja esto aquí. Para que veamos que Dios siempre va a sacar adelante sus propósitos y sus planes. Aunque tenga que intervenir milagrosamente. Ahora, sí hay mucho que aprender. Veamos algunas lecciones. En primer lugar, que la conducta de Abraham fue una conducta culpable, una conducta inconsecuente con el carácter que él tenía de ser un siervo de Dios. Él no debía actuar así. Entonces nosotros siempre pensemos en esto, hermanos. No debemos actuar. Nuestra conducta no debe ser contraria al llamado que Dios nos ha hecho. En ninguna manera. Con ninguna persona. Ni aunque sea el más grande pecador. O sea, si te pones a discutir con el agente de tránsito, no le recetes sus 10,000 groserías. Tú puedes decir, se las mereces. Si tú eres cristiano, él no se merece ninguna maldición de tu boca porque tú eres siervo de Dios. Entonces, nuestra conducta debe ser consistente con el llamado que Dios nos ha hecho y con el carácter que debemos tener. ¿Cuál es el carácter del cristiano? ¿Cómo debe ser el carácter de alguien que es hijo de Dios? En Mateo capítulo 5, nosotros tenemos un vistazo, y no les voy a predicar Mateo capítulo 5, pero sí veamos cómo debe ser algo del carácter de un hijo de Dios. Y digo algo porque no lo es todo. Mateo 5, del 1 al 12, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Subraya ahí, pobres en espíritu, esto habla de humildad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso no es los que lloran únicamente por infortunio, eso es los que lloran por su condición espiritual, mísera, caída. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí habla de mansedumbre, de no responder a la gente como nosotros pensamos que merecen que se les responda. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que quieren, ¿verdad? En verdad la justicia divina para su vida y para la vida de este mundo, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tú tienes que mostrar misericordia con la gente, aunque la gente haga cosas malas, que tú digas no merece un buen trato, tú tienes que ser misericordioso. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tu corazón debe ser puro en todas tus aspiraciones, en todas tus intenciones, ¿verdad? Debe haber pureza, no como nosotros decimos, ¿verdad? Este no da paso sin guarache. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Sí? Abraham, voy a Egipto, pero eres mi hermano. Y a ver qué gano de esto. No. ¿Sí? Debemos tener un corazón limpio. Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Incluso el ser perseguido es parte del carácter cristiano. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahí hay un esbozo de algunas cualidades del carácter cristiano. Debemos vivir bajo ese norte. Ese debe ser nuestro carácter. En segundo lugar, sí, nosotros no debemos actuar en incredulidad, porque las artimañas, las mentiras que Abraham y Sarai dijeron fueron muestras de incredulidad. ¿Por qué incredulidad? Porque no permanecieron en la certeza de la fe de las promesas de Dios para con ellos. No confiaron en la sabiduría de Dios y en la protección de Dios. Confiaron en su propia astucia, ¿sí?, para escapar de esas circunstancias que ellos veían como potencialmente peligrosas. No actuemos en incredulidad. Cantamos hace un momento el Salmo 91, ¿verdad? Vivimos bajo la sombra del Omnipotente, bajo el cuidado de ese Dios que es todopoderoso. Entonces vivamos como si en verdad estamos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Él es el Dios que todo lo puede. No vivamos entonces en incredulidad. Alguien dijo una vez, cuando la raíz de la fe es defectuosa, los frutos de la misma también serán defectuosos. Entonces, tengamos una fe firme. Veamos, Dios está tratando con la fe de Abraham y nos deja esto para que nosotros aprendamos. No repitamos la historia, sino que tengamos una fe firme, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Ok, fracasé, Señor, pero no lo volveré a hacer. Voy a tener firmeza en mi fe hasta el final. ¿Sí? Entonces no tengamos nosotros una fe que fluctúa, tengamos una fe firme. No actuemos, ¿sí?, bajo engaño con ninguna persona. Finalmente Dios siempre saca a la luz todas las cosas. Así que si le has estado diciendo mentiras a alguien, piensa que es tiempo de empezar a decir la verdad, de empezar a hablar lo correcto con las personas. La verdad de las cosas, no mentiras. Debemos entender que es necio tratar de salvarnos a nosotros mismos de las dificultades en este mundo a base de engaños, a base de artimañas de este mundo. No lo podremos hacer. Tenemos que confiar en Dios, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que los que estamos en una relación de pacto con Dios, porque era la relación de Abraham, no debemos utilizar a nadie para sacar provecho personal. ¿Sí? Las personas no son instrumentos, las personas no son objetos que podemos utilizar para eso, mucho menos nuestro cónyuge o nuestra familia. Abraham quiso utilizar a su esposa para un provecho personal y la expuso, ¿sí?, aún a la muerte. Ve lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 25 al 32. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Asimismo, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué debe hacer el esposo con la esposa? Amarla, sustentarla,
cuidarla, no exponerla para él librar el pellejo y obtener ganancias personales. Eso no es amor. Si eso pasa en la familia, no hay un verdadero entendimiento del amor y la misericordia y la gracia de Dios en ese hogar. Si tú estás haciendo esto con tu familia, no lo hagas. No lo hagas. Porque esto es pecar contra Dios. Entonces, vemos cómo esta prueba se convirtió para Abraham en una tentación en medio de la cual él pecó, alejándose de Dios. Pero vemos cómo Dios, dice el apóstol Pablo, si nosotros le negáremos, él permanece fiel. Abraham, con sus acciones, negó a Dios, negó el cuidado de Dios, negó las promesas de Dios, pero Dios permaneció fiel a él mismo, fiel a su pacto, fiel a sus promesas, fiel a su propósito de redención. Y sacó a Abraham y a Sarai de ese lugar. Y ellos, hermanos, aquí hay otra verdad con la que quiero terminar. Dios nos puede sacar, ¿sí?, de todas esas dificultades. Pero si nosotros hemos actuado pecaminosamente, vamos a salir avergonzados de esa condición. Así fue como salió Abraham de Egipto, avergonzado. Y hay dos formas de salir de la prueba: o victorioso o avergonzado. Busquemos el camino de la victoria. Caminemos con Dios. Pidámosle sabiduría. La vida no es fácil, como lo dice, pero el Señor ha prometido estar ahí. Cuando fracasamos es cuando queremos tomar el asunto en nuestras propias manos y bajo nuestra propia sabiduría o la sabiduría del mundo. Y eso nos avergüenza. Entonces, no busquemos salir avergonzados. La prueba siempre va a estar. La tentación va a estar ahí. Sí. Pero en nuestras manos está cómo salimos de ella. O en triunfo con Dios, obedeciéndole, o avergonzados por haber hecho mal en esta situación. Oremos.